Saludos, les habla Beatriz Cedeño en el Diplomado en Planificación Docente y Entorno Virtual de Aprendizaje a Distancia en su primera corte. Continuamos con este módulo 1 ya para discutir la unidad 3 que habla sobre los factores que afectan el aprendizaje y las operaciones mentales del mismo. Con esta unidad sería la conclusión de este primer momento en el diplomado. Comencemos. Aprender es un proceso complejo. Hemos discutido a lo largo de todo el módulo que aprender es una etapa procesual que se ocurre desde el nacimiento hasta la muerte del individuo, donde percibe cada una de las diferentes informaciones que brinda el entorno, y esto genera cambios tanto en el pensamiento como en el comportamiento de todos los seres humanos. Sin embargo, hay factores que afectan directamente a estos procesos. Vamos a conocer de manera resumida algunos de ellos. En el primero de los casos vamos a hablar del valor afectivo social, pues este se vincula a las emociones, a los sentimientos y a las relaciones interpersonales que tenemos todos los seres humanos. Si bien es cierto que el ser humano es un ser social, que se comunica a diario con diferentes congéneres, eso genera unos procesos afectivos que se traducirán en aprendizajes significativos para el ser humano. Independientemente de la escuela o independientemente del conocimiento que pueda recibir, esta interacción va a generar un aprendizaje intrínseco en el desenvolvimiento social de todos los individuos. Sumado a ello, encontramos los factores ambientales, que no son más que esos elementos externos a los que estamos sometidos a diario y que nos hacen que cada uno de nosotros tengamos características específicas en nuestro desenvolvimiento. Decimos, cada cabeza es un mundo, y bien es cierto, porque el ambiente al que estamos expuestos nos genera diferencias en nuestro comportamiento. Pongamos como ejemplo las diferentes culturas que tiene cada país. Eso genera que sus habitantes tengan unas peculiaridades en específicas propias del ambiente en el que se están desenvolviendo. Esa es la mejor muestra de cómo el factor ambiental influye en el desenvolvimiento de los seres humanos. En el mundo existen las instituciones educativas como elemento fundamental para el logro de aprendizajes en específico. Y hay unos factores que estimulan este aprendizaje que se da en la academia. Uno de ellos es la motivación personal, que aunque siempre está presente en la vida, en el caso de la escuela, en ese ambiente puede ser estimulada por los padres, representantes y docentes, con herramientas específicas para alcanzar metas en particular que se coloquen para ese individuo. También tienen que ver las actitudes intelectuales de cada una de las personas, puesto que todos los seres humanos somos diferentes y tenemos aptitudes o cualidades únicas, y esto debería ser potenciado para que en mi actitud más destacada yo pueda alcanzar mejor aprendizaje. También la academia es de más fácil ejecución cuando se tienen conocimientos previos. Si yo estudio algo que ya conozco, puedo generar un mejor aprendizaje o un aprendizaje más veloz, y por supuesto existen técnicas de estudio que me permiten alcanzar con mayor rapidez esos objetivos trazados dentro de las instituciones educativas. Ahora bien, cada uno de estos factores que hemos visto son elementos externos al ser humano. Ahora aparece el factor cognitivo, que no es más que esos procesos mentales que ocurren en nuestro cerebro para la adquisición del aprendizaje. Todas las operaciones del pensamiento resultan en la comprensión de los hechos a los cuales el individuo está sometido en los diferentes momentos de su vida. Este aprendizaje cognitivo se da en todo momento, desde que abrimos los ojos al despertar. Inclusive, este proceso no se detiene nunca y permanece siempre, porque tiene que ver con la recepción de toda la información que tenemos a nuestro alrededor. El factor cognitivo describe paso a paso los procesos de pensamiento, y es allí donde intervienen las operaciones mentales. Son esas actividades que se dan solo en nuestra mente para poder consolidar esos conocimientos.
y no son más que las actividades cerebrales que permiten la obtención del aprendizaje. Y cuando el aprendizaje está consolidado, ellas van a definir el comportamiento que va a tener ese individuo, puesto que todos nos comportamos según lo que hemos aprendido anteriormente. Y de esa visión es la que nos permite el desenvolvimiento de todo nuestro ser ante las diferentes situaciones a las que nos enfrentamos a diario. Estas operaciones mentales pueden ser de varios tipos, dependiendo del procesamiento de la información. Pueden ser receptivas, que tienen que ver con la entrada de la información, de cómo yo percibo lo que tengo a mi alrededor y lo observo para establecer conclusiones. Retentivas, que tienen que ver con la memorización de ese aprendizaje que estoy obteniendo. Analíticas, porque debo desarrollar un pensamiento abstracto y darle sentido a eso que estoy memorizando, a esa información que estoy recibiendo. ¿Para qué? Para poder resolver problemas que se me presentan a lo largo de la vida. Esto va a generar el pensamiento complejo, y ese pensamiento complejo va a derivar en mi opinión personal, en el pensamiento crítico sobre los hechos vividos. A su vez, voy a tener la capacidad de generar mis propias alternativas de solución. Con mi creatividad se estimula el pensamiento creativo, y esto se lleva a la práctica generando la ejecución de actividades donde yo vea representadas mis habilidades y mis destrezas adquiridas. Esto va a tener una simbología característica que yo la voy a manejar a nivel mental, y unas representaciones que me van a permitir repetir este aprendizaje en los diferentes momentos donde el individuo lo considere necesario. Todo este proceso ocurre en fracciones de segundos, solamente con la adquisición del conocimiento de algo que está fuera del entorno. El mundo del cerebro es algo mágico que nos permite consolidar el aprendizaje casi en un abrir y cerrar de ojos, sin darnos cuenta de todos los procesos que están ocurriendo de manera interna. Esto nos lleva a pensar que el ser humano puede potenciar su aprendizaje cuando quiere consolidar un elemento en particular, y es allí donde aparece la metacognición, que no es más que la autorregulación del aprendizaje. Es cuando el ser humano decide qué aprender, cómo lo va a aprender y para qué lo va a aprender. Hay tres elementos fundamentales que aparecen con la metacognición, que por supuesto tiene que ver con el conocimiento, que es aquello que es lo que yo quiero aprender, el control que tengo sobre eso y la regulación de los procesos. ¿Cuándo voy a aprenderlo? ¿Cómo lo voy a aprender? ¿Cuáles son las herramientas que voy a utilizar para adquirir ese conocimiento? La metacognición no es más que razonar sobre el razonamiento, es decir, pensar sobre lo que necesito conseguir y convertirlo en una herramienta para favorecer mis procesos mentales, y con ello consolidar el aprendizaje que yo espero para obtener una habilidad o una destreza en específico. ¿Sí? Entonces la metacognición es una gran herramienta. Cuando el ser humano toma conciencia de lo que está aprendiendo, puede generar un mejor aprendizaje y más efectivo. Nueva normalidad, con la aprendamos a vivir nuevamente, tiene que ver con esos procesos de acostumbrarnos a esta nueva normalidad, y en ella podemos generar nuevos espacios de aprendizaje para todos. Se despide hasta este punto Beatriz Cedeño, esperando que haya servido este contenido para su apreciación personal. Gracias.